Adelante, Annalí. Sí, doctor, ya. Está demorando, doctor. Un momento, por favor. Sí se observa, adelante. Bueno, sí, doctor, buenos días. Bueno, voy a hacer del manejo del paciente crítico en emergencia la C, la D y la E. Bueno, en cuanto a la circulación, que es la C, bueno, el objetivo es que vamos a determinar la eficacia del gasto cardíaco. También vamos a asegurar una perfusión tisular adecuada y también que un tratamiento de la hemorragia externa. Bueno, y las causas por pueden ser pues, de una circulación inadecuada, puede ser por un shock, que aquí está incluido la hipovolemia, el shock séptico o anafiláctico. También una lesión traumática de las arterias, ya sea por laceraciones arteriales o por lesiones por aplastamiento, también por arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca y también por tromboembolismo pulmonar. Bueno, en cuanto a la evaluación de la circulación, primero vamos a hacer una evaluación de la presión arterial. Esto nos va a ver, bueno, va a haber una indicación de la eficacia del gasto cardíaco, considerando bajo si la sistólica es menor a 90 mililitros de mercurio. Milímetro. Bueno, está bien, está bien. Sí. También vamos a medir la frecuencia cardíaca mediante la palpación de las arterias, ya sea del pulso carotidio, que esto va a tener una sistólica de mayor o igual de 60 milímetros de mercurio, o el pulso femoral, que va a tener una sistólica mayor o igual de 70 milímetros de mercurio, un pulso radial que va a tener una presión sistólica mayor o igual de 80 milímetros de mercurio, y el pulso pedio, que va a tener una presión sistólica mayor o igual de 90 milímetros de mercurio. También vamos a examinar la piel. Bueno, aquí vamos a ver si la piel es fría y húmeda, y bueno, esto también puede ser una indicación de hipovolemia. También vamos a evaluar el tiempo de llenado capilar. Esto va a ser, bueno, un valor superior a 12 segundos, va a ser un valor anormal. Y también vamos a evaluar la diuresis, que esto va a ser menor a 0,5 miligramos por kilo por hora. Milímetro. Bueno, milímetros. Milímetros, no es miligramos, es milímetros o centímetros cúbicos. Y esto se va a considerar bajo. ¿Y cómo buscas la presión? Regresa. ¿Cómo evalúas el llenado capilar? Ahí, doctor, vamos a aplastar, bueno, se podría decir aplastar o presionar una parte del dedo, doctor. ¿Cuál parte? La parte superior, doctor. Como que la falange, la primera, segunda, tercera falange. La segunda falange, doctor. No, es la uña. Comprimes la uña y observas cuánto se recupera. Porque cuando comprímete normalmente ahorita y se vuelve blanco, ¿verdad?
Cuando sueltas, inmediatamente se llena, porque eso es lo normal. Pero si está con problema de hipovolemia, comprimes y se queda blanco un tiempo. Ese es el tiempo que se mide. ¿Cuánto tiempo se recupera? Adelante. Bueno, en el tratamiento de la circulación tenemos que hacer un control de la hemorragia y esto va a ser por una presión manual directa sobre la hemorragia. Bueno, en cuanto a los torniquetes, únicamente van a ser utilizados en casos excepcionales de grandes desgarros y en personal, y esto va a ser con un personal capacitado. Bueno, en la reposición. A ver, explícanos sobre el torniquete. ¿A qué te refieres personal capacitado? ¿Cuál es el inconveniente del torniquete? El inconveniente, doctor, es que si no sabemos hacerlo bien, podemos cortar esa hemorragia y, bueno, puede sufrir también cangrenas o... Qué es cangrena? Yo no conozco cangrena, yo conozco gangrena. ¿Y qué cosa es una gangrena? Una gangrena es que no hay oxígeno en el tejido, doctor. No, eso no es una gangrena. Una gangrena, hay dos tipos, lo que se llama la gangrena seca y la gangrena húmeda. La gangrena seca es la necrosis aséptica del segmento distal, donde no llega la sangre. Por ejemplo, en los diabéticos. A veces los diabéticos están andando con el dedo negro y no le duele. Gangrena seca. La gangrena húmeda es la gangrena séptica, la gangrena que tiene pus. Entonces, no es lo que nos no es lo que nos estás diciendo sobre el torniquete. ¿Cuál es el objetivo del torniquete? El objetivo es, doctor, detener el sangrado de una hemorragia Muy bien. ¿Cómo lo haces? con una tela o venda y un palo, doctor, o una vara. ¿Y hasta cuándo presionas? No sabría decirle, doctor. Y esa es tu tarea, pues, hija. La tarea no es venir acá para porretear, a decir lo que dice. Este es un copia y pega, ¿no? ¿De qué libro, de qué revista lo has sacado? No es copy y pega, doctor, es lo que he hecho en este resumen. Esto es acá. Mm, no, bueno, pero por lo menos se nota como un copia y pega. Cuando uno hace una exposición, uno tiene que tener la idea clara de lo que estamos hablando porque nos van a preguntar. En este momento, usted, señorita, es la profesora. Nosotros somos los que estamos escuchando. Estamos preguntando lo que no entendemos. Entonces, ese es el papel en el cual se deben poner. No es venir así, repetir, repetir y no sé lo que estoy diciendo. El torniquete prácticamente está proscrito. No se hace. Y si lo hace, lo tiene que ser un profesional. ¿Por qué? Primero hay que entender la fisiología. Si no sé fisiología, mejor no lo hago. La circulación arterial tiene una bomba y la sangre sale a presión. La circulación venosa no tiene una bomba. Retorna por medio de válvulas o por reflujo. La circulación linfática tiene válvulas, pero la circulación es tan lenta que va a dificultar su circulación. Si yo no entiendo esa fisiología, no debo ser torniquete. Primero, se puede hacer con una cinta, se puede hacer con un hilo, etc. Vamos a suponer que le pongo un torniquete en el muslo. Quiero parar un sangrado de la femoral que está en tercio distal del muslo. Y voy a poner el torniquete en el tercio proximal. Voy a ajustar ese hilo de tal manera
con miedo, con temor. Y primero, el que se va a interrumpir es el retorno linfático. Si no hago bien, si el ajuste del torniquete es leve, ese retorno linfático se va a interrumpir, entonces va a empezar el proceso de edematización del miembro distal. Si sigo ajustando, se va a interrumpir el retorno venoso. Ya no regresa la sangre. Y el paciente empieza a quejarse por el ajustón que le estamos dando. Porque el músculo es tan grueso, necesito hacer una gran presión. Y si hago una presión terrible como para interrumpir la circulación arterial, porque ese es el objetivo del torniquete. El objetivo del torniquete es interrumpir la sangre arterial. O sea, privar de la circulación del torniquete distal. El paciente va a sentir dolor intenso porque en el muslo hay un paquete muscular grueso y no me permite hacer el torniquete. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Parar la hemorragia. Para parar la hemorragia tiene que ser una fuerza tal que tiene que ajustarse esa cinta, ese hilo, como quieran llamarlo, tan fuerte que cuando ves la sangre en la herida, en la rodilla, en el tercio del muslo, ya no hay sangre, está seco. Entonces, ese torniquete lo puedo mantener por 15 minutos y no va a haber ninguna necrosis. Después de 15 minutos lo tengo que soltar para que sangre. Espero 5 minutos o un poquito más, sigue sangrando y otra vez hago el torniquete. ¿No es cierto? Ese es el objetivo, parar la sangre arterial. La sangre venosa se para con facilidad. Entonces, para hacer torniquete tenemos que entender eso. Si no, no lo hacemos. Casi no se hace el torniquete. Hace muchísimos años que yo no hago torniquete. La mejor forma de parar una hemorragia donde está hemorragia externa es la compresión. Se coge gasa, una camisa, ponemos en el lugar que está sangrando y comprimimos con fuerza. Compresión local. Y con eso no estoy interrumpiendo la circulación de nadie, simplemente estoy permitiendo colapsar la arteria o la vena para que no pase sangre. Entonces, ese torniquete ya no se hace. Los que hacen torniquetes son los traumatólogos, pero en sala de operaciones. Le colocan el manguito de que se toma la presión arterial, por supuesto con su manómetro, lo inflan de tal manera que llegan a 200, 250 milímetros de mercurio y la sangre para. ¿Para qué hacen el torniquete? Para privar de la circulación, por ejemplo, están operando la pierna. Entonces, para privar la circulación de la pierna. Privan la circulación totalmente y van a operar en blanco, no sangra nada. Pero están mirando el reloj. A los 13, 14 minutos lo sueltan, que sangre. Luego vuelven a hacer. Ese es el mecanismo del torniquete. Entonces, no hagan torniquete. Suficiente es la presión con bastante intensidad en la zona donde está sangrando. Adelante. Bueno, luego debemos hacer una reposición de volumen. Aquí se debe insertar 2 vías intravenosas de gran calibre y pasar rápidamente suero. Bueno, estas vías intravenosas debemos de evitar colocarlo en miembros lesionados. Bueno, si no es posible poner estas vías en los miembros, podemos colocar en el acceso central de las venas femoral, ya sea
yugular y subclavia, acceso intraóseo o en catéteres percutáneos, que esto es menos común. Bueno, en el déficit neurológico, el objetivo es, bueno, este es el objetivo es evaluar este déficit neurológico y determinar y manejar la presencia de lesión neurológica. Entonces vamos a evaluar. Vamos a examinar las pupilas. Aquí vamos a ver si la dilatación de las pupilas va a sugerir una masa cerebral o acumulación de sangre, lo que va a causar una compresión en el tercer nervio craneal. En el tercer nervio craneal. A ver. En la pupila no va a ser solamente tercer nervio craneal, no es la presencia del tumor, es la hipertensión endocraniana. Cuando hay una hemorragia, cuando hay un tumor, o sea, cualquiera sea un origen que aumente el volumen de la masa encefálica, se va a edematizar. Y cuando se edematiza, como no cede la parte ósea, se produce hipertensión endocraniana severa que va a producir deficiencia en la respuesta de la respuesta pupilar. Por eso es que cuando viene un tequiado, ¿qué hacemos? ¿Cómo está la pupila? ¿Responde o no responde? Midriasis, ¿qué es? Ya no funciona. ¿No es cierto? Entonces, si la hipertensión endocrinal es tan intenso, hernia en el agujero craneal, abajo, y muerte. Ese es el reflejo pupilar, no es solamente el tercer par. No es el tercer par, es la masa global, la hipertensión endocraniana. Adelante. Bueno, también vamos a hacer un examen motor y sensorial. También vamos a evaluar el nivel de conciencia y el estado mental a través de la escala de Glasgow. Bueno, en esta escala el paciente va a recibir una puntuación por la mejor respuesta en cada área. Luego también las puntuaciones en cada área se van a combinar para alcanzar una puntuación total, ya sea de 3 a 15, y el mayor número de esta escala que obtenga el paciente va a ser de mejor pronóstico. Bueno, y una puntuación menor a 9 va a indicar un coma y el paciente va a necesitar intubación. Bueno, también las lesiones neurológicas potencialmente mortales van a incluir una lesión craneal penetrante, una hemorragia intracraneal, ya sean por hematomas epidurales o hematomas subaracnoideas o hematomas también subdurales. Bueno, también una lesión axonal difusa o una lesión de la médula espinal. La E, que es exposición, aquí el objetivo de este paso es evaluar y manejar los efectos ambientales negativos. Bueno, en el manejo es que consiste en la exposición completa del paciente, desvistiéndolo para encontrar lesiones, y también hay que darle vuelta para ver si también en la parte posterior hay lesiones, así también como la prevención de la hipotermia. Debemos de abrigarlo mediante mantas térmicas o infusión de sueros calientes para evitar esta triada mortal, que es hipotermia, coagulopatía y acidosis. Bueno, doctor, esta ahí es mi exposición y mi compañera Úrsula acaba de ingresar, doctor, para la primera. Que presente su tema. Doctor, buenos días, acabo de ingresar. Tuve problemas con mi laptop. Buenas noches, será. Sí, disculpe Adelante, la demora. adelante.
Ya voy a pasar a presentar, doctor. ¿Se puede visualizar? Sí. Está bien, doctor. Bueno, a mí me tocó, pues, el manejo del paciente, ¿no? Crítico y en emergencia, pues, la valoración primaria AB, los primeros puntos. Entonces, nosotros, el objetivo de una valoración primaria va a ser identificar y tratar de manera inmediata, por tratarse de una emergencia, las lesiones que puedan significar una amenaza tanto para la vida, el desarrollo de la vida del paciente. Entonces, acá ya mi compañera mencionó los tres abordajes siguientes de la evaluación. Entonces, nosotros vamos a pasar a mencionar los dos primeros, el A y el B, que primero sería, pues, mantener la vía aérea, ¿no? Y también el control de la vía respiratoria. Entonces, más que nada lo que vamos a ir viendo es que en la vía aérea se mantenga la restricción del movimiento espinal, ¿no? Y con ello el control adecuado de la columna cervical, ¿no? Y con esta evaluación la vía respiratoria sea permeable y tenga la posibilidad de que lo siga haciendo, ¿no? Y por mencionar, pues, eso con respecto a la evaluación y la respiración, perdón, bueno, es debido, pues, puede tratarse de una disminución de la presión arterial de oxígeno y también los efectos regulatorios sensibles de la presión, de CO2, ¿no? Entonces, por eso es de suma importancia también. Entonces, respecto a la vía aérea, pues la valoración, ¿no? De la vía aérea con el control cervical. Entonces, hay el examen inicial, más que nada, va a consistir en la permeabilidad y la estabilidad de la vía aérea. Y va a haber ciertas maniobras que nos van a permitir, pues, ¿no? Que van a ser de utilidad para pacientes traumatizados, etc. Para un paciente consciente, pues, el objetivo es lograr una vía aérea permeable, ¿no? Quizá el aspirado de secreciones que se puedan dar y la administración de oxígeno, ¿no? A la brevedad. Y en un paciente inconsciente, lo primero que se va a hacer, pues, o sea, se va a evaluar, se va a corregir la obstrucción de la vía aérea, la eliminación de cuerpos extraños, la aspiración de secreciones y pues, maniobras ya de tracción mandibular. Acá, bueno, hemos encontrado estas figuras que van a mostrarnos, más que nada, no sé si se logra visualizarme bien, va a mostrarnos más que nada ciertas maniobras o técnicas alternativas que nos van a ayudar en la permeabilización de la vía aérea, que es muy importante, ¿no? Entonces acá en la primera imagen vamos a tener la maniobra de elevación del mentón para abrir la vía aérea. Esta maniobra va a ser de suma utilidad para víctimas traumatizadas. ¿Por qué? Porque uno que va a prevenir el riesgo de quizá convertir a una fractura cervical, ¿no? Sin compromiso medular o una lesión medular. Recordemos que acá también que haya una lesión medular, quizá a nivel del bulbo, también es importante porque ahí tenemos el centro respiratorio y eso también puede ocasionarnos, ¿no? Eh, contratiempos. Tenemos también la maniobra de levantamiento mandibular para abrir la vía aérea, ¿no? Y acá hay que tener cuidado con la hiperextensión del cuello, ¿no? Porque también puede ocasionar riesgo de convertir a fractura. Hay que evitar la hiperextensión. Es una extensión a 90. Y tenemos la técnica alternativa para insertar la cánula orofaringea. Bueno, esa técnica... La cánula orofaringea también se llama tubo de Mayo. Ese es un tubito de plástico duro que se coloca en la boca y como están viendo ustedes ahí, eso no va a la vía respiratoria, solamente va a la parte posterior de la lengua. Nada más, no ingresa a la vía respiratoria. Eso evita que la lengua del paciente, del traumatizado, se vaya hacia atrás y obstruya la vía respiratoria. Adelante. Sí, doctor. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Ya, y con respecto a la ventilación, vamos a tener vamos a evaluar que el paciente tenga, si es que puede tener signos de dificultad respiratoria, ¿no? Una disminución de la frecuencia respiratoria, puede ser una marcada cianosis distal, ¿no?
o incluso en las comisuras, desplazamiento traqueal, puede haber, ¿no? Por el traumatismo. Y también hay que evaluar la saturación constantemente, ¿no? Puede haber también una disminución de ella y ya cuando ya es factor a consideración, cuando es menor de 94 por ciento o menor de 92. Bueno, en el manejo, pues, una tubotoracostomía o una periocardiocentesis. Entonces, hay que identificar ciertos síndromes pleuropulmonares que pueden, ¿no?, ir concomitante con ese traumatismo. Puede deberse a quizá un derrame pleural. Entonces, cómo se aborda esto? ¿No? Con una incisión para poder liberar la presión intratorácica que se encuentra ahí. Un neumotórax. A ver. Sí se logra visualizar, se ve un poco borroso, ¿no? Sí. Es la calidad de mi imagen, creo. Bueno, el paciente puede presentar, pues, ¿no?, quizá antecedentes de neumonía, ¿no? Y antecedentes de neumonía, entonces acá lo que va a primar ya son los hallazgos de factores de condensación. Entonces, a la inspección se podría esperar que el paciente tenga una disminución al momento de la respiración de la ampliación y la amplexación, ¿no? Ya está disminuido ese parámetro. Ahí también a la palpación o sea, se puede palpar, valga la redundancia, el aumento de vibraciones vocales. A la percusión se puede percibir un sonido ya mático o submático, ¿no? Puede ser a nivel basal. Y la auscultación ya pues se va a caracterizar más que nada por sonidos un poco cerrados, los estertores. Ya, y bueno, el más común también, el derrame pleural, como les mencioné, ¿no? Que más que nada puede, o un derrame pleural o un antecedente indicativo de este. Entonces, acá la inspección, ¿qué es lo que se va a esperar también? Una disminución de la amplexación de la ampliación y la amplexación, ¿no? Al momento de respirar. De ahí a la palpación, a diferencia de de los factores de condensación como la neumonía, vamos a poder ver esos pueden estar disminuidos, las vibraciones vocales, o también ausentes, ¿no? Y bueno, acá, a diferencia de los factores de condensación, que son estertores, acá podemos ver ya ruidos respiratorios ausentes, ¿no? Por el mismo hecho de que la cavidad no está sola, ¿no? Entonces, esto va a alterar de cierta manera la percepción de lo que tenemos. Sí. Bueno, doctor, eso sería por mi parte. A ver, parece que un poco has confundido el tema. El ABC, esta es una aclaración para los dos expositores. El ABC es una evaluación del trauma, ahorita. ¿Qué tiene que ser la neumonía ahí? Como antecedente, doctor. O sea, el Vean, paciente puede... estamos hablando de trauma, trauma. O sea, el paciente estaba con neumonía para que se produzca un choque, una volcadura, un hincón con cuchillo, una bala. Estaba con neumonía. No, doctor. Entonces, el ABC es una mnemotécnica para evaluar trauma, generalmente shock hemorrágico. Trauma. A. ¿Qué significa la A? Vía aérea permeable. Nada más. ¿Está permeable o no está permeable? Diagnóstico. Mire, todo lo que me acabas de decir, me voy a demorar 1 hora en evaluar y mi paciente ya se murió. El ABC se hace en 2 partes, hasta en 3, ¿no? Si es en el hospital, en 2 partes, la de emergencia, la de ahorita. En 3 minutos, A, ¿está permeable o no está permeable? ¿No es cierto? Si no está permeable, lo permeabilizo con las maniobras cervicales que tienes ahí o con el tubo de May. A.
B, ¿está respirando bien o está respirando mal? Antes de la B, la A hay que acompañar con un collarín para fijar columna cervical. La B, ¿está respirando bien o no está respirando bien? Conteo Si de está respiración. respirando mal, oxígeno. Ahorita, oxígeno. Si no puedo permeabilizar la vía aérea superior, traqueostomía. Estamos en la evaluación de la ABC, ¿no es cierto? La C, ¿está sangrando o no está sangrando? ¿Veo sangrado afuera o no veo sangrado afuera? De repente está sangrando hemorragia interna, pero los signos vitales que han descrito, perfecto. Determino, ¿está sangrando o no? La D, estado de conciencia con el Glasgow. Y la E lo abrigo. Ese es el ABC. ¿No es cierto? Y una vez que tengo el diagnóstico, el ABC en la evaluación primaria de emergencia me permite determinar en esos 3 minutos máximo 5 si el paciente está hemodinámicamente estable o está inestable. Si está inestable, ese paciente pasa directamente a sala de operaciones o pasa a UCI. Y si está estable, o sea, mis signos vitales están estables, el paciente está despierto, pero tengo que evaluarlo porque lo que hay que entender es que todo paciente politraumatizado tenemos que considerar potencialmente grave. Porque el tema de hoy día es manejo de emergencia en crítico, ¿no es cierto? Ese es el tema, ahí tenemos que enmascararnos. ¿Qué tiene que ser la neumonía ahí? Nada. Entonces, si el paciente está estable, ahora sí me pongo a hacer su historia clínica como debe ser, como nos manda el maestro Suros. Me pongo a hacer su radiografía. De repente hay aire en el espacio pleural. De repente hay aire en el abdomen. ¿No es cierto? Lo que sí es en la B, tengo que ponerle su vía bien colocado. Una aguja gruesa y corta. ¿Cuál es la explicación? Para que el fluido pase rápido sin resistencia. La ley de Poiseuille. Y el orden de la resucitación de líquidos es primero es agua, volumen, suero fisiológico o expansores plasmáticos. No es sangre primero. De repente sangre ni existe, ni encontramos. Después aseguraremos con la sangre. Ese es el A, B, C. Sales para vamos a pasar un video que es muy didáctico. Por favor, tomen atención. Este video dura 42 minutos. Sales tú, dura 42 minutos. Bien didáctico. Dentro del video van ustedes a observar 4 videos especiales. Y después de terminar el video, vamos a hacer la evaluación llamando de uno en uno. Yo hasta ahorita tengo solamente 28 participantes. Faltan 4. Les visto, ustedes supongo que están enterados, a los que faltan tenemos que comunicar que no han asistido a la clase. Bien, voy a pasar el video, siéntense bien, acomódense y vamos a evaluar. Después de terminar por lista, llamando de uno en uno, vamos a hacer la evaluación de lo que hemos observado. Este es el video. Un ratito, este ya lo hice mal. Este va a salir sin voz. Un momentito, por favor. Ahora sí. ¿Se ve, no? ¿Se ve la imagen?
Sí, doctor. Sí se ve, doctor. Muy bien, ahí pongo y tiene voz por si acaso. Si no hay voz me avisa. Ahí va. Hola, muy buenas. Bueno, ya mediodía. Esperemos hacer esta plática lo más práctica posible ¿Se y que escucha, ustedes verdad? entiendan definitivamente Sí, cómo es doctor. el manejo actualizado Muy del bien. trauma. A escuchar. Ya que, bueno, ustedes como yo sabemos de que nuestro país básicamente sufre este flagelo día a día y nosotros como médicos tenemos que saber exactamente manejar este tipo de problemas para mejorar la sobrevida de los pacientes que tienen trauma. Bueno, esto no es necesario ni siquiera enseñárselo. Todos nosotros que hemos estado de externos, de internos en los hospitales nacionales, sabemos lo que es estar en una sala de emergencias del Hospital San Rafael, del Hospital Nacional Rosales. Bueno, incluso así hasta la de maternidad parece de esta forma, toda llena, y el caos en que vivimos y la violencia en que vivimos nos demanda y nos ha demandado siempre realmente. Lo que pasa es que no sé por qué, y déjenme decirles que yo ni siquiera soy de los pioneros de esto, sino que gente como la doctora Rodríguez Funes, gente como el doctor Camilo Villalta y otros personeros que no están aquí como el doctor Tobar, y han sido pioneros desde hace años que han venido luchando por tal de que se trate de manejar el trauma de una forma digna, y sin embargo creo que hasta hoy estamos viendo así como un poquito de frutos, ¿verdad, doctor? Bueno, hablar de trauma es hablar de la distribución trimodal del trauma. Esta diapositiva es bien importante porque en base a esta diapositiva es donde se inicia los múltiples tratamientos y la agresividad de los tratamientos y el orden de los tratamientos a la hora de manejar un paciente de trauma. En primer lugar, la distribución trimodal de trauma implica de que en el paciente de trauma, accidente de tránsito, el paciente baleado, el paciente pullado, el paciente que se cayó de un palo de coco, el paciente que se cayó de la abuelita que se cayó de las gradas, la abuelita que sintió el temblor en la madrugada la vez pasada y se levantó de una forma abrupta y se quebró la cadera. Todos ellos se meten dentro de esta distribución trimodal del trauma. La distribución es de que alrededor del 25% de los pacientes politraumatizados se van a morir inmediatamente. ¿Eso qué significa? Significa que el 25% son esos pacientes que se mueren en el lugar del accidente, en el lugar donde los balearon, porque las lesiones son tan extensas de que obviamente ni aunque lo lleven en helicóptero al Ryder Trauma Center van a sobrevivir. De ahí están las muertes tempranas o muertes mediatas, que esas se dan dentro de los primeros minutos y las primeras horas. Son alrededor del 50% de los pacientes politraumatizados. Y las muertes tardías, que son los que van de días a semanas, con los que se mueren en nuestras unidades de terapia intensiva, ya sea por sepsis o ya sea por otras complicaciones propias del politrauma o propias de las morbilidades que tiene cada paciente. Pero lo importante de esto, decía mi profesor, de que el 25% o entre 25 y 30% de los pacientes de trauma, ni aquí, ni en China, ni en la Luna, ni en Estados Unidos, ni en Japón, los van a salvar. Esos se van a morir porque las lesiones son demasiado extensas. Esas son las muertes inmediatas. Pero si ustedes se fijan, las muertes mediatas, que son el 50%, y se suman alrededor del 25% de las muertes tardías, se van a dar cuenta que si nosotros logramos que nuestros jóvenes, logramos que nuestras unidades de primer nivel y nuestras unidades de segundo nivel traten el trauma de una forma protocolaria, de una forma ordenada y de una forma adecuada, podemos lograr y salvar alrededor del 75% de los pacientes politraumatizados. Es decir, las muertes mediatas y las muertes tardías. Es decir, podemos prevenir eso. Eso me explicaba mi profesor, de que cuando nosotros explicamos la distribución trimodal de la muerte, no solamente son números fríos, sino que es pacientes potencialmente que podemos salvar. ¿Qué pasa
bueno, cuando lo vemos y lo damos en una conferencia como esta, pues no pasa nada y uno puede decir, bueno, pero es que no es culpa mía, de hecho no tengo recursos en el donde yo trabajo, pero si lo vemos que puede ser su mamá, si lo vemos que puede ser su papá, que lo vemos que puede ser su esposo, su novio o su novia, entonces sí nos debe interesar, porque ustedes y yo sabemos de que actualmente la mayoría de los pacientes que se están muriendo por trauma, independientemente de la causa, son pacientes jóvenes como ustedes, son pacientes jóvenes que tienen y están en una edad productiva. Entonces, si lo queremos ver como país, tenemos la obligación y debemos de tener el compromiso de atender adecuadamente, de forma protocolaria y como se debe a los pacientes de trauma, porque estamos salvando o tratando de salvar el 75% de los pacientes, los cuales pueden ser ustedes, puedo ser yo, puede ser un familiar de ustedes, un familiar mío, pero sobre todo estamos tratando pacientes jóvenes en edad productiva que tarde o temprano nos van a servir como país. ¿Me explico cuál es la importancia de la distribución trimodal de la muerte? ¿Sí? ¿Queda claro? Perfecto. Bueno, esta distribución trimodal de la muerte nació aquello que ustedes ya han oído de la hora de oro. En aquellos tiempos, en 1980, era estricto, es decir, se teorificaba de que el paciente después del traumatismo a los 10 minutos tendría que llegar las unidades prehospitalarias, en unos 30 minutos a darle asistencia, transportarle a un hospital en menos de 30 minutos y ya estar en una unidad de terapia intensiva o quirófano dentro de la misma hora. Hoy esto es más flexible, pero sin embargo se mantiene. Todo paciente politraumatizado se debe de manejar lo más pronto posible, pero de la forma más adecuada posible también. Ya no solo es la hora de oro, sino que tiene que ser lo más rápido posible, pero también se agrega lo mejor posible también. ¿Me explico? De estos, señores, quiero decirles, de estos cirujanos de trauma y de estos que lo escribieron primera vez allá en aquellos cursos de ATLS en 1979 y 1980, vinieron la gente de medicina interna y entonces copió y dijo, también tiempo es cerebro. ¿Ya han oído también que tiempo es cerebro? Y con los ACV hemorrágicos y los ACV isquémicos, tiempo es cerebro. ¿Pero de dónde nació? Porque también si uno no atendía en una hora o menos un paciente politraumatizado, se morían. Igual después lo extrapolaron de que si no atienden un paciente con un evento cerebral vascular, isquémico o hemorrágico dentro lo más pronto posible, se muere el cerebro, ¿sí o no? Y después vinieron ya con el advenimiento de cardiología intervencionista, que tiempo es corazón, ¿sí o no? Es decir, ya ustedes ya no lo formaron como a nosotros de que un infarto lo teníamos que tener ingresado 14 días, sino que ustedes ya saben de que un infarto, el tratamiento es cateterismo cardíaco, ¿sí o no? Porque tiempo es corazón, porque tiempo es cerebro, porque tiempo es vida en el paciente politraumatizado. ¿Queda claro eso de la hora de oro? ¿Sí? ¿Y la de la distribución trimodal? ¿Sí? Perfecto. Bueno, no voy a entrar en detalles porque ustedes saben de que el manejo del paciente politraumatizado podríamos hacer todo un congreso de una semana y estar dando 10 charlas diarias y todavía pues no, quedaríamos debiendo. En general ustedes saben de que un paciente tiene condiciones preexistentes, llámese la edad, llámese si tiene comorbilidades, si es diabético, hipertenso, si es cardíaco. Definitivamente a este paciente que ya tiene algún tipo de condición preexistente le llega un trauma. ¿Qué es trauma? Trauma no es más, y que les quede bien claro, que la aplicación de una energía sobre el tejido, obviamente biológico, pero que hace que se sobrepase esa vulnerabilidad del tejido biológico y por lo tanto lo daña. Eso es trauma. Esa energía puede ser térmica, ¿verdad? Puede ser una energía directa, como un golpe contuso, puede ser quemadura, ¿me explico? Eso es un trauma, o sea, es una energía que se aplica al tejido biológico y que prácticamente sobrepasa la vulnerabilidad del tejido. Por lo tanto, va a producir un daño al tejido y obviamente tenemos vasitos sanguíneos por todos lados, hemorragia para llegar a choque. Dale clic, por favor.
a choque. Ojo, choque no es hipotensión arterial, ¿o sí? Choque es un estado de hipoperfusión tisular. Pero ese estado de hipoperfusión tisular me va a llevar a activar el endotelio vascular. Y si me activa el endotelio vascular, ustedes mejor que yo saben que me va a secretar una cantidad de sustancias proinflamación y obviamente el cuerpo trata de protegerse y va a secretar sustancias procoagulación, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es como la mujer embarazada. La mujer embarazada empieza a tener diferentes cambios hemodinámicos para prepararse para la hemorragia que va a tener a la hora del parto. Igual el cuerpo aquí reacciona y entonces dice, hey, tengo un trauma, estoy sangrando. Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? Bueno, activar el endotelio vascular, activar todas aquellas sustancias proinflamatorias y va a activar todas aquellas sustancias que me va a ir a detener el sangrado, ¿sí o no? Pero como los vasos sanguíneos son a veces, y dependiendo de cuál estén lesionados, muy grandes, entonces las plaquetas y las sustancias procoagulación no son suficientes y se consumen. Y al consumirse, ahí entramos en una condición de CID. Y hay más hemorragia porque no tenemos suficientes sustancias procoagulación para detenernos la hemorragia. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo entendimos? Ok. Y obviamente esto nos lleva a algo que ustedes ya lo han de ver, oído, que es la tríada mortal, que es hipotermia, acidosis y coagulopatía. Tríada mortal. Pero también esto es importante porque ustedes como médicos tienen que evitar la tríada mortal. Entonces, si ustedes saben que la tríada mortal es acidosis metabólica, hipotermia y coagulopatía, entonces si ustedes están en primer nivel, por lo menos a esos pacientes hay que ponerles una sábana. A esos pacientes hay que evitar que entren en hipotermia. Esos pacientes hay que evitar ponerlos en las mesas heladas y con aire acondicionado, que ya he visto que se lo hacen. Acuérdense, tríada mortal. Bueno, hablar del paciente politraumatizado implica dos fases. La fase prehospitalaria, llámese primer nivel, unidad de salud. La fase hospitalaria, que dependiendo del nivel que se tenga, pues así también se tienen resultados. Entonces, para el manejo de este tipo de pacientes, hay bastantes recursos que nosotros ya en este país deberíamos de tener ya establecidos. Uno de esos es la enseñanza del ATLS, que es el Advanced Trauma Life Support, que este es un curso que básicamente muy estricto, de alto nivel, que enseña cómo manejar de forma protocolar el paciente de trauma. Déjenme decirles, señores, que nosotros estamos tan mentalmente retrasados que, por ejemplo, hoy en día se maneja la idea de que el ATLS es para cirujanos y no para internistas. Que el ACLS, que es el Advanced Cardiac Life Support, es para internistas y no para cirujanos. Tanto así que, por ejemplo, he oído que en algunos hospitales, si oyen un código, tienen que ir el equipo de internistas a manejar el código y los cirujanos no. ¿Qué es eso? ¿Me entiende? El paro cardíaco obviamente es para todos, y estos cursos, déjenme decirles que no son ni para cirujanos ni para internistas. Estos cursos en otros países son para médicos, incluso externos, y se los piden a los médicos antes de entrar al internado, y mucho más si van a entrar al residentado. Entonces, ustedes, si hay externos aquí, ya deberían de estar tomando el ATLS, y si van para el internado, deberían de estar tomando el ATLS. Que quede bien claro, el ATLS, el ACLS, el BLS no son cursos para especialistas. Hay otros cursos para especialistas como el ATOM, que es Advanced Trauma Operative Management, que esos sí son para ya cirujanos formados. Pero el ATLS, el ACLS, el BLS son para pregrado. Y en mi opinión, nadie debería trabajar en las emergencias si no tiene curso de ATLS o curso de ACLS o ambos, porque esto es bien importante. Para prehospitalario está el PHTLS, el Pre-Hospital Trauma Life Support. Hay otros cursos que, por cierto, ya vamos a empezar a dar en el SACAMIL,
junto con la colaboración del CICR, que también el doctor Villalta fue parte de esto también, que es el Emergency Room Trauma Course, que ese lo vamos creo que va a servir también para darle en otros hospitales. En conclusión de la primera parte, los 3 pilares terapéuticos que ustedes deben tener en mente cuando viene un paciente de trauma y lo tienen ahí de frente es expandir el volumen intravascular, resucitar la capacidad de transporte de oxígeno, o sea, los hemoderivados importantes, y la solución de cualquier causa o origen de la hipovolemia. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la principal causa de hipovolemia en un paciente de trauma? La hemorragia. ¿Y cuál es el tratamiento de la hemorragia? Vaya. Váyanse con esto, porque esto es importante. Tratamiento de la hemorragia es parar la hemorragia. No es hemoderivados. Los hemoderivados son adyuvantes, porque ustedes le pueden poner hemoderivados y pasarle 10 unidades de glóbulos rojos empacados, pero si no han detenido la hemorragia, ¿por dónde va a salir esa sangre? Por la hemorragia. Ustedes pueden pasarle 20 unidades de plasma fresco, 10 de crioprecipitados, pero si no detienen la hemorragia, es por gusto. Ustedes pueden pasarle 10 litros de solución salina de cristaloides, pero si no detienen la hemorragia, lo que van a hacer es hemodiluir y no van a parar. ¿Cuál es el tratamiento de la hemorragia, señores? Parar la hemorragia, correcto. Los hemoderivados, la cristaloide, la solución salina, esos son adyuvantes, pero el tratamiento de la hemorragia es parar la hemorragia. Y la causa principal de choque hipovolémico en pacientes de trauma es hemorrágico. Les digo esto, ¿por qué? Porque ya hemos visto pacientes, por ejemplo, con trauma craneoencefálico severo. Imagínense, trauma craneoencefálico severo, politraumatizado. O sea, que imagínense el motociclista que iba a toda velocidad y se fue a estrellar con una rastra. Trauma craneoencefálico severo. Llega a la unidad de emergencia donde ustedes están o donde van a estar. Y ese paciente lleva una presión de 80-50. Ese choque es de origen central, cerebral o hemorrágico. ¿Cómo? Hemorrágico, es decir, el choque más común en el paciente politraumatizado es hemorrágico. Entonces, en estos pacientes, por ejemplo, y les pongo esto específicamente porque ya nos ha pasado, de que llegan los pacientes politraumatizados, le ven que tiene trauma craneoencefálico severo, llegan chocados y aducen que la hipotensión y el choque es por el trauma craneoencefálico severo. No, es porque hay que buscarle, si en tórax no hay sangrado, hay que buscarle si en abdomen no hay sangrado, porque es inocente, por no decir otra palabra, pensar de que en un paciente politraumatizado está chocado solo porque el cerebro está traumatizado severamente. Lo más probable es que haya una hemorragia interna en alguna cavidad, ¿sí o no? ¿Quedamos claros con eso? De hecho, pan para su matata, el trauma craneoencefálico severo no da hipotensión, al contrario, da hipertensión arterial, alteración, insuficiencia respiratoria, ¿sí? Y obviamente alteraciones del estado de conciencia. ¿Y por qué da hipertensión arterial? Porque el cerebro está luchando para mantener la presión de perfusión cerebral y aumenta la presión arterial para mantener la presión arterial media y que la presión intracraniana se mantenga en un nivel cerebralmente adecuado. Entonces, en un paciente con trauma craneoencefálico severo, lo que van a esperar es hipertensión, no hipotensión. Si hay hipotensión, la causa es hemorrágica, correcto. Por lo tanto, otra cosa, si a ustedes le llega un paciente con un trauma craneoencefálico severo y está hipertenso, por amor de Dios, no le bajen la presión. Porque también ya he visto que llega el paciente con trauma craneoencefálico severo hipertenso y allí oí a alguien allí, que me voy a reservar el nombre, pidan la interconsulta para que le pongan nitroglicerina y bajarle la presión porque está en crisis hipertensiva. No, simplemente el cerebro está queriendo sobrevivir a través de aumento de la presión arterial para aumentar la presión de perfusión cerebral. ¿Está claro? ¿Sí? Perfecto. Bueno, esta es otra cosa que ustedes tienen que implementar en sus hospitales. Un score de trauma. Un score de trauma. El mejor, y no es que sea el mejor, pero es como el más fácil, que es el score de trauma revisado.
donde solamente tienen en cuenta la actividad respiratoria, la tensión arterial sistólica y la escala de Glasgow. Esto les da en cada espacio de 0 o de 1 a 4 puntos. Y esta escala es tan fácil de que hasta llega un momento en que le clasifica el paciente en rojo, en rojo si está de 1 a 10 puntos, amarillo si está de 11 puntos, verde si es de 12 puntos y negro si ya está muerto, va, 0 puntos. Esto es bien importante para varias cosas. Uno, como decía la doctora Rodríguez Funes, nos sirve para tabular el tipo de pacientes que nos llega a la emergencia y hacer estudios y poder hacer una descripción de casos en la cual uno dice, a nosotros nos vienen los pacientes de esta gravedad. Dos, nos sirve para auditorías externas, porque por ejemplo llega el director y me dice, mira Ruiz, ¿por qué se murió esa paciente? Pues, doctor, porque mire cómo vino, si vino con 9 puntos según el score de trauma revisado, y ese ya es rojo, y si vino con 9 puntos significa que tiene 98% de probabilidad de fallecer. O sea, yo solamente soy un humilde cirujano de trauma intensivista quirúrgico, no soy Dios, ¿verdad? Sí, y entonces para eso sirve. Y también sirve para librarse de los abogados. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que llegue a la fiscalía una demanda en la cual la doctora está implicada diciendo a los familiares de que, como está de moda, ¿va? Que hasta nos toman video y nos toman foto, diciendo de que la doctora por negligencia terminó falleciendo el paciente, cuando nosotros tenemos aquí que el paciente llegó con un estadio rojo según el score de trauma revisado, ¿verdad? Y así se mantuvo. Entonces eso nos da una prueba de descarte. ¿Me explico? Ahora, yo les voy a decir una cosa, esto se sabe desde hace más de 30 años, pero ¿y por qué no lo implementamos? Pues, ¿por qué nunca lo hemos implementado en las hojas de urgencia de los hospitales? Esta hoja nosotros la diseñamos cuando yo fui jefe del área de hospitalaria del sistema de emergencias médicas, cuando lo creamos. Y esta es la que tienen hoy por hoy los paramédicos. Esta hoja debería de tener, o por lo menos este score, en las unidades de emergencia cuando llegan pacientes de trauma. Bueno, en general, para los que trabajan en el primer nivel, ¿verdad? Este flujo siempre, esta hoja de flujo de paciente de trauma me gusta porque es bastante práctica y real, en la cual si usted le llega a un paciente de trauma, primero signos vitales. Si tiene Glasgow abajo de 14, si está respirando muy poquito o está taquipneico, tiene una presión sistólica abajo de 90, mírenme, el score revisado abajo de 11, hay que trasladarlo. Estabilice. Ese es otro concepto que quiero que se lleven hoy. Miren, por favor, ya no más manejar los pacientes como que son papa caliente. Es decir, de que nomás le llegan y lo ven que está sangrando y está medio inestable, lo suben al PICAT sin haberle puesto vena periférica, sin haber optimizado el volumen intravascular y sin haberlo estabilizado, llévenselo para el Rosales y están en San Vicente. ¿Me entiende? O sea, es obvio, uno, que ese paciente va a fallecer en el camino, o es obvio que ese paciente va a tener más morbilidad y más mortalidad. La tendencia desde hace tiempo es de que estos pacientes hay que estabilizarlos y no correr. De hecho, si ustedes se fijan, hoy es la filosofía actual del sistema de emergencias médicas. Llega la ambulancia medicalizada, atiende al paciente allí, lo estabiliza y después lo traslada. Ya no podemos estar viendo ese tipo de pacientes que son atropellados y los agarran como que son sacos de arena y los tiran a la patrulla, y entonces de repente llegan al paciente, no tenía mayor cosa, pero termina parapléjico. ¿Por qué? Porque en el movimiento hubo mayor lesión vertebromedular. ¿Me explico? Y por eso les digo que esto es un manejo en el cual tienen que tomar en cuenta también estas cositas y estos detalles. ¿Ve? ¿Por qué? Porque si le llega un paciente al primer nivel y tiene una escala de trauma en el cual está en rojo, ustedes le ponen las venas periféricas, le tratan de optimizar el volumen intravascular y se muere en la unidad de salud, nadie les va a decir nada. O sea, que él sí va a morir porque es de las muertes inmediatas, ¿me explico? Pero creo que es mucho más iatrogenia y mucho más negligencia salir corriendo y meter al paciente a un PICAT y mandarlo sin haberlo estabilizado primero, porque lo primero que hay que hacer es estabilizarlo. Y de hecho, todo paciente que está hemodinámicamente inestable es contraindicación de trasladarlo, primero hay que estabilizarlo.
Porque el que se va a morir allí en China, en el Rosal y en todos lados. No sé si me entienden lo que estoy... Okay. Bueno, y si ustedes se fijan, además si tiene tórax inestable, 2 fracturas de huesos o más, amputaciones, lesiones penetrantes de torso, parálisis de extremidades, trasládenlo. Y esto es algo importante, mira, a veces estos pacientes llegan caminando, que hubo eyección desde el auto, llega el motorista, llega vivo, pero el pasajero que iba ahí, el copiloto, se murió. Eso es, hay que tener cuidado, hay que tener, a ese que llegó vivo, hay que revisarlo bien, porque lo más probable es que tenga una lesión de politrauma. El peatón atropellado, aquel que chocó a alta velocidad. Miren, es tan importante de que si hubo una deformidad de 50 centímetros o más de la parte anterior del auto, si llegaron más de 20 minutos a rescatarlo. Esto es otro importante, caída de altura, más de 6 metros, ya se considera politrauma. ¿Me entiendes? Ya ha pasado, cipote 20 años se cae de un palo de coco, llega tranquilo y con un poco de taquicardia, lo ven y dice, no, es por el dolor porque se cayó, le ponen tramal, lo hipotensan más y de repente el paciente hace código en emergencia. ¿Por qué? Porque no pensaron de que si se cayó un palo de coco que mide más de 4 metros ya es politrauma. Y 2, la taquicardia no era de dolor, sino que la taquicardia, lo más probable de ser caída y ya catalogando como politrauma, era por hemorragia. Entonces, si hubieran ellos tenido esta conversación en la cual ustedes ya saben de que el choque es más por hemorragia, entonces le hubieran hecho los exámenes necesarios, pasado a sala y probablemente de hipótesis hubiera muerto. ¿Me explico lo importante de saber esto? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Colisión de motocicleta, cuidado. Si ustedes no pueden, trasládenlo. Miren, si es niño, si es viejito como yo, embarazo, paciente inmunosuprimido, si tienen cardiopatías o es diabético, obesidad mórbida, coagulopatía, trasládenlo. Y algo que es muy importante, si ustedes tienen alguna duda, trasládenlo. Nadie les va a decir nada. Ya se tiene que acabar esa época de que, mire, le voy a mandar un paciente politraumizado. ¿Y para qué vos? ¿Y que no estás ahí en el hospital? ¿Por qué no es doctor vos? ¿Nunca les ha pasado? Pues mandámelo, pero me mandas tu sueldo, ¿verdad? Típico. Pero no puede ser, porque si se tiene duda hay que trasladarlo y ustedes trasládenlo. A nivel hospitalario, ustedes que son jóvenes y van a hacer también movimiento de cambio, tienen que ordenar. Todo hospital, además de tener su máxima urgencia, tiene que tener asignado 1 o 2 camas para trauma resuscitation o para resuscitation area, para pura trauma. Y por eso es lo importante los cursos y los simulacros, porque esto se hace entrenando, poniéndose en la posición adecuada. Aunque ustedes crean, este cartel no es bajado de internet, este cartel es los carteles que están en el Ryder Trauma Center, que es un hospital de primer nivel de trauma, donde se entrena incluso el Army de Estados Unidos, donde usted ve en cada cubículo de Resuscitation Area, ve estos carteles donde está bien definido el rol de cada quien. El líder del team, lo que tiene que hacer, el anestesio, lo que tiene que hacer, la enfermera, lo que tiene que hacer, el médico, fellow o residente, lo que tiene que hacer, y el del lado derecho. Pero esto no se logra solo teniéndolo de teoría, sino que hay que estarlo practicando. Por eso es necesario sacar los cursos. Pero ya sería bueno que ustedes, cuando lleguen a sus hospitales, lo lleven como una idea para desarrollarlo. ¿Me entienden? Este es el área de Resuscitation Area, de trauma de área que tenemos en el Hospital General del Seguro Social. Vaya, mire, quiero que se fijen en este video. Si ustedes se fijan, todo el mundo está trabajando de forma coordinada. Este es un video extremis, obviamente. No es, bueno, en el Rosales, cuando nosotros nos formamos, nos llegaban más seguido. Hoy ya menos, ¿verdad, profesor? Video 1. Pero nosotros vivimos más estas toracotomías de urgencia, pero el video es en extremis. Lo importante son varias cosas que ustedes que vean. Uno, miren, cada quien hace su trabajo y no se meten con el trabajo de los demás. Ustedes ven de que el líder, que es él, está abriendo al paciente porque es una herida penetrante de miocardio, pero ustedes no ven que la enfermera le está diciendo, y el yodo, doctor, póngale el yodo, y los sábanas, y no lo va a limpiar, y te dan las torunditas para que le hagas antisepsia, ¿verdad? O sea,
O sea, eso es tercermundismo. O sea, yo no digo, este es un extremo. Yo no digo que cuando se tenga que hacer un procedimiento no se haga la sepsia y la antisepsia, pero aquí estamos hablando de salvar una vida, ¿me explico? Yo no veo a ninguna enfermera allí tirando el yodo ni tirando los campos verdes. ¿Por qué? Porque no se meten con lo que está haciendo el líder. El otro, mire, aquel que él es el enfermero tomando los exámenes de sangre. Paciente de trauma hay que tomarle exámenes. No debe de retrasar eso el manejo del trauma, pero tampoco es como me decían a mí, y una vez me castigaron 24 horas por dejarle exámenes a un paciente de trauma, porque en aquel entonces se decía de que trauma es trauma, ¿y por qué le vamos a dejar exámenes? Pero sí se debe dejar de base, pero sin que retrase el tratamiento del paciente de trauma. Y si ustedes se fijan, él, a pesar de que todo el mundo está tratando de luchar contra la hemorragia, pero mire, la vía aérea no la descuidan. La vía aérea es bien importante. Y ya vamos a ver. Miren cómo se trabaja en equipo, tranquilo. Este no tiene audio, pero igual, aunque tuviera audio, no oyeran nada. O sea, todo el mundo no está que, código 1, usted haga tal cosa, usted haga la otra, llamen al interno, demos maniobra, sino que... Y se ríen porque pasa, ¿sí o no? Todo el mundo callado está haciendo lo que tiene que hacer. El anestesiólogo intubando al paciente y mi profesor en ese entonces atendiendo la cirugía, el enfermero haciendo lo que tenía que hacer y todos calladitos. Pasando los hilos que tienen que pasar. Miren, este es un extremis, pero... Vaya, solo mi profesor no está protegido. Eso es bien importante. Ustedes tienen que abogar porque en sus unidades de máxima urgencia tienen que haber los chalecos, tienen que haber su gorro, su mascarilla, si es posible con visera para protegerse. Porque esto del manejo, a pesar de que tiene que ser integral, pero tampoco significa que ustedes se van a exponer. Porque lo primero, y eso es pregunta de examen de ATLS, lo primero que tiene que hacer uno es protegerse uno y proteger al equipo. Que quede bien claro eso. ¿Cuál es lo primero que tiene que hacer uno? Es protegerse uno y proteger al equipo. ¿Verdad? Allí, pues solo los guantes. Mira, ahí tiene el reloj. Nadie le dijo, no, doctor, no le doy el hilo porque no se ha quitado el reloj. ¿Verdad? Y pasa, ¿sí o no? Este es un extremo y vuelvo a repetir, pero lo traigo porque es necesario que ustedes se lleven la idea de que el manejo del paciente politraumatizado tiene que ser de una forma bien ordenada. Bueno, lo llevan al tipo, ya está intubado, ya le calmaron, le recorrieron la cirugía, lo llevamos en este caso salió vivo y gracias a Dios pues ahí anda. Manejo del paciente de trauma, vía aérea con control cervical. El A siempre es importante, como vieron ahí, la respiración, la ventilación, la circulación y el déficit neurológico y la exposición. En este paciente que es de Sonsonate, que iba con su hijo y se le acercaron unos pandilleros y por robarle lo machetearon. Video 2. Si el que lo atendió primero se hubiera clavado en las heridas que tiene en la cara y en hemorragia, este señor se hubiera muerto. Pero el que lo atendió sabía... La que atendió sabía cuáles son las prioridades. ¿Y cuál es la prioridad en el paciente traumatizado para manejarlo de una forma ordenada? La vía aérea. Entonces inmediatamente le hicieron una traqueostomía de urgencia y eso lo salvó. Pasó como 2 meses en la UCI, pero logró salir adelante. Dale play ahí ajá. Vaya, esto lo vamos a pasar rapidito, solo necesito que se fijen. Video 3. En la forma incorrecta del manejo. Uno, llegan y tiran al paciente y ni siquiera avisaron que iban a llegar. Por lo tanto, si ustedes se fijan, la enfermera no saben que iba a llegar el paciente y no están preparadas ni protegidos. El doctor llega uno, además de que se ve que acaba de despertar, si llega de mal la cara, mascando chicle porque había estado babeando en el cuarto de residente, ¿cómo se llama? Y no sabía del paciente y empieza a evaluarlo. Video si ustedes 3, se fijan, de entrada va y ve la pierna donde está la deformidad y la hemorragia, pero no, eso no es correcto, porque lo primero que ustedes hubieran hecho es dirigirse hacia ¿qué? La vía aérea, correcto. Vaya, vamos a pasar el otro. Dale play a ese también, por favor.
Esta es la forma correcta, ya Video- ellos ya avisaron, video 4. ya llegó la gente y ya está preparada. Y miren, protegidos con sus gabachones, protegidos con sus mascarillas, protegidos con todo, ¿verdad? Y ya incluso la enfermera le está presentando al doctor cómo están los signos vitales, porque ya llamaron y ya saben cómo va y cómo va el estado del paciente, para que el doctor ya cuando llegue sabe previamente qué es lo que va a hacer. Como ya me están diciendo que es mayor tiempo, eso es en forma resumida lo que dice lo que es de este video. Bueno, ya estamos en una nueva era y ya toda unidad de emergencia que tiene paciente de trauma debe tener un FAS. ¿Por qué? Porque tiene que tener una ultrasonografía. ¿Por qué? Porque le identifica hemoperitoneo, hemipericardio, hemotórax, es inmediato, es no invasivo, tiene alta sensibilidad, se puede hacer perfectamente con el entrenamiento necesario por un médico de emergencias, con un médico de urgencias, por un cirujano de trauma, por un cirujano general o quien sea. Démosle ahí. Y básicamente no es tan difícil, solamente identificar lo que son las ventanas, que es el área pericárdica o el área succifoidea. De allí nos vamos al espacio de Morrison, que es prácticamente el espacio patorrenal. De ahí al otro lado, que es el espacio espleno-renal y la pelvis. Solamente eso, el FAS común. ¿Crees que lo puedes adelantar ahí, así? Entonces, ahí está, quiero ver. Ahí ya se pueden ver y pueden ver perfectamente aquí el riñón, el hígado, ¿verdad? Esto que es blanquito, si está negro es líquido. ¿Puedes adelantarlo? Ya, si ustedes se fijan, así se ve la vejiga, y aquí se ve la próstata si es hombre, y esto, si ustedes se fijan, ahí hay líquido, ¿ves? Ahí hay líquido. Y eso sirve y es muy práctico para ver si ese paciente va a ser laparotomizado o no. Bueno, ya dijimos que shock no es igual que presión arterial. En esto solo quiero hacer énfasis y ya termino con esto. Miren, en el manejo del shock tienen que tener ustedes venas periféricas. No me digan que es porque es más fácil tomarlas, sino que las venas periféricas por la fórmula de Poiseuille. Es decir, los líquidos tienen menos resistencia si pasan por un catéter grueso, o sea, con mayor diámetro, y corto. Entonces, si ustedes ponen vena central, el catéter de vena central, ¿quiénes han visto como un catéter de vena central aquí? Vaya. Entonces tiene 16 centímetros de longitud y tiene como 6 o 7 French de diámetro. Entonces la resistencia de los líquidos es mayor. En cambio, un catéter periférico es corto y tiene un diámetro de 14 French. Entonces la resistencia de los líquidos es menor y puede pasar mucho más rápido líquido. No es porque sea más fácil tomarla, sino que por la ley de Poiseuille. ¿Estamos? Y aquí se los traigo. Un catéter periférico 200 ml minuto, comparado con un catéter de 16 de central que solo pasa menos de 100. ¿Les queda claro eso? Por eso es periférico, por ley de Poiseuille. Tienen que estar identificados con la clasificación del choque, clase 1, 2, 3 y 4, según el porcentaje de pérdida del volumen sanguíneo, ¿verdad? Y darse cuenta que en la choque de clase 1 generalmente no hay mayores indicios más que la sospecha clínica. Esto es lo que le pasó al cipote que se cayó del palo de coco. Iba en un choque hemorrágico grado 1, creyeron que era taquicardia, no lo atendieron y después terminó en clase 4. ¿Me explico? ¿Sí? Bueno, algo que es bien importante que también tienen que ustedes tenerlo en mente es de que hoy en día, si no se puede, en los pacientes que llegan chocados, que no se le puede tomar vena periférica, siempre está la opción de acceso intraóseo. Cuando yo me formé decían que el acceso intraóseo solo era para niños, pero no, el acceso intraóseo es el segundo acceso de elección después del intravenoso en niños y adultos. Ya no más medicamentos intratraqueales a través del tubo orotraqueal, no. Endovenoso, primera opción, y no se puede, tenemos que tener catéter intraóseo. Lo chistoso de eso es que tenemos como 10 o 15 años diciéndolo y ustedes van a buscar a cualquier unidad de emergencia, ya sea de la Seguridad Social o de hospitales nacionales, y nadie tiene catéter intraóseo, cuando eso está más que descrito y comprobado y de forma sencilla que se puede colocar. Catéter intraóseo. Y para terminar, hay otras adyuvantes nuevos, como el ácido tranexámico, que ya está descrito que se debe poner
con una carga de 1 gramo en 10 minutos y de luego una infusión de 1 gramo en 8 minutos, ya está. ¿Qué pasó? Dale, ajá. Ya está prácticamente dentro de de las actualizaciones de la TLS, de las últimas ediciones, y dentro de las guías, pues ya está. Y con esto terminamos. Ya con esto terminamos, ya. Pongamos esto. Ajá. Y de lo nuevo que tenemos para el paciente exsanguinado y politraumatizado es el REBOA, que es el uso del balón, del irlo adelantando, el uso del balón de oclusión intraórtica para la resucitación, que eso de hecho ya hay cursos ya bien específicos para colocarlos. Y adelantarlo. Sí. Ahí, ajá. Ahí, ajá. Prácticamente se pone de una forma como que fuera vena central, ¿ve? Pasa y se infla a través del líquido, y cuando se infla eso ocluye lo que es el volumen sanguíneo a través de la aorta y disminuye obviamente el sangrado de esos exsanguinantes de pelvis que los que somos cirujanos sabemos que son de difícil manejo. Entonces se pasa, no es tan difícil ponerlo. Y hoy están en boga. De hecho, en octubre va a haber un curso para colocación de REBOA para cirujanos, porque se infla, ya no pasa ahí la circulación y obviamente pues detiene el sangrado mientras le da chance de resucitarlo mejor. Esto es lo más nuevo que hay. Bueno, aprovechen el día y no olviden nuestro congreso, el 17 y 18 el precongreso y el 19 y el 20 el congreso. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿alguna pregunta para el doctor Ruiz? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de trauma? ¿Quedó claro? Sí, permíteme, aquí hay una pregunta. Bueno, ese es un video que yo les decía, yo les ofrecí. Es un video bastante didáctico y vamos a revisar. A ver. Acevedo Rosales. Doctor, buenos días. Presente. Buenos días. Hay 6 alumnos ausentes. Entonces eso se va a informar a la jefatura. A ver, Acevedo Rodríguez, ¿qué cosa es la curva de mortalidad? O la distribución trimodal del trauma. Doctor, esta de acá se va a dividir en 3 partes, que vendría a ser el primer periodo, segundo periodo y tercer periodo. Dentro del primer periodo se va a dividir va a clasificarse en un 30%, el segundo periodo en un 50% y el tercer periodo en un 20%. Eso de acá principalmente nos va a hablar sobre digamos que en el primer grado, en el primer periodo, vamos a encontrar acá a los pacientes que van a venir digamos, ya fallecidos o han fallecido en el acto. En el segundo periodo se va a encontrar el grupo de pacientes que van a fallecer en la primera hora sucedido el acto del trauma. Y el tercer periodo pues va a ser los pacientes que aún tienen, digamos que, posibilidad de fallecer dentro de un periodo más prolongado, es decir, cuando el paciente puede ser digamos que tiene una sobrevida mayor, ¿no? Puede fallecer dentro de los primeros días o quizá una semana. ¿Cuál es la finalidad de tener presente esta distribución estadística? ¿Qué finalidad tiene? Doctor, podría tener una finalidad de, primero, para tener también un registro estadístico, digamos, No, esto no es para un registro estadístico. La estadística ya está. ¿Cuál es la finalidad de tener presente esta estadística? para poder, digamos que... La finalidad es lo siguiente. El médico tiene que ser pecho frío.
El médico tiene que evaluar al paciente lo más realista posible. Esta estadística es para el manejo del paciente múltiple, un grupo de pacientes, por ejemplo, una volcadura. Y ahí se hace lo que se hace el famoso triaje, a eso se refiere. De esta volcadura, el 30% de pacientes, según las estadísticas ya estudiadas, es un paciente que está agonizando. Entonces ese paciente ya no se atiende. El 50% es un paciente que puede morir en horas. En horas, no es la primera hora, en horas. Entonces, ese es nuestro paciente objetivo. Hay que atender a ese paciente, hay que hacer los primeros auxilios a ese paciente, hay que trasladar a ese paciente por prioridades. Y el 20% es un paciente que puede tener fractura de pierna, fractura de brazo, no está sangrando. Entonces no hay prioridad de traslado. O algunos de repente tienen una fractura de muñeca, le pones un cabestrillo con su camisa, con su saco, siéntate ahí. No va a decir, no, yo tengo una fractura, yo tengo prioridad frente a un paciente que se está chocando, ¿no? Entonces, esa es la importancia, la finalidad de tener presente esta curva de mortalidad. Alcalde, Gino Alcalde. Buenos días, doctor. ¿Me escucha? ¿Y qué es la hora cero? Sí. ¿A qué se refiere la hora cero? Ya, doctor. Con respecto a la hora cero, se refiere a lo que es el momento de oro. En justamente donde va a ser un punto definitivo entre el paciente, el accidente y el traslado, en la que va a depender bastante de la actuación temprana del rescatista para que pueda salvaguardar la vida del paciente en realidad. Obviamente se tienen que tomar en cuenta los puntos básicos como el ABC, por ejemplo. Además, en el video, perdón, había un dibujito de 0 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos y 45 minutos. De 0 a 10 es el acceso al paciente. Tenemos 10 minutos. 10 a 20 es cuando, digamos, hay una asistencia en la escena. De 20 a 30 es donde el manejo, el transporte al hospital. Y de 30 a 45, se lo apunté en el video, es la asistencia a la sala de emergencias. Y ya de 45, ya la hora es lo que es podría darse lo que es la atención al quirófano. Ajá, claro, ¿no? Esta hora de ahora era muy rígido cuando recién aparece el ATLS, más o menos en el año 78, si mal no recuerdo, son los primeros que aparece el ATLS. Entonces ellos nos medían la hora, nos decían que al lugar donde está accidente debemos llegar máximo en 10 minutos y debemos atender máximo en 10 minutos. Debemos trasladar en 20 minutos y en la emergencia debe permanecer máximo 30 minutos evaluando y haciendo todos los exámenes para que sea operado en 40 minutos. De repente los dos últimos puede hacerse un esfuerzo, pero tampoco llegar al 30 ni 40. Pero el primero pues es difícil. A ver, vamos a suponer que hay un accidente en la Avenida Brasil y para llegar, ¿cuánto va a demorar el bombero para llegar? Con nuestra mala costumbre que tenemos, nunca va a llegar en 10 minutos. La atención de repente se puede cumplir. ¿Cuánto va a demorar? Ya tiene el paciente atendido y subida a la ambulancia de los bomberos. ¿Cuánto va a demorar llegar al Hospital Santa Rosa? Jamás en 20 minutos. Entonces, este tema ahora ha cambiado. Ahora lo que se sostiene es que esta hora lo que debe permitir es que la atención sea lo más pronto posible, pero una atención de calidad. A eso se ha resumido ahora. Bautista Edilson. Él es el que ha faltado, ¿no?
Bautista. Bernú y Mariela. Tampoco está. Ramos, Santiago. Natalia Colfer. Presente, doctor. A ver, Natalia. ¿Qué es el trauma? ¿Cómo nos ha definido en trauma? Bien sencillo y bien entendible que no te debes olvidar. ¿Quién nos ha dicho que es el trauma? Es la aplicación de una energía sobre un tejido biológico que va a pasar su vulnerabilidad y produciendo un daño, ¿no? En este. O sea, la aplicación de una energía sobre nuestro tejido biológico vulnerable, ¿no? Qué fácil de acordarse de la definición ahora. Nuestra vida es muy, muy lábil. Hoy día estás sentado acá, mañana ya no estás. Entonces ese es el trauma. A ver. Blanco Brian. Doctor presente. ¿Y qué cosa es el shock? ¿Cómo lo ha definido el shock? También sumamente sencillo. Bueno, el shock es el estado crítico, ¿no? de la persona cuando baja, digamos, un flujo sanguinolento, por así decirlo, sanguíneo, y el cuerpo reacciona ante esto y activa lo que es en el cuerpo. El sistema para ver que no está en homeostasis, ¿no? Y ¿Y sale en una qué alerta. consiste? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la finalidad del shock? ¿Qué cosa es el final? El final del shock. Ah, El final de la bueno, fisiopatología, ¿qué es? muerte, La pues. hipoperfusión tisular. Ah, Eso es lo que nos ha descrito el final. No nos ha descrito toda la fisiopatología del shock. Lo que nos ha dicho que el shock final, el concepto final, es la hipoperfusión tisular. O sea que ya no hay perfusión tisular. Y cuando no hay perfusión tisular, el que se va a dañar y responder inmediatamente es el endotelio vascular. En mi generación se creía que el endotelio era una especie de alfombra que solamente permitía la circulación sanguínea y evitaba la coagulación. Nada más, eso es lo que sabíamos. Ahora se sabe que el endotelio tiene una serie de hormonas, creo que son 12 o 14 hormonas, ¿no? Cuya finalidad es activar todo el sistema defensivo, es activar el sistema proinflamatorio y procoagulante. Al final, si el shock persiste, nuestro sistema defensivo nos mata. ¿Y esto quién nos ha enseñado? ¿Quién nos ha puesto al día? El COVID-19. Si ustedes se acuerdan, el COVID-19, ¿qué pasaba? Había lesión endotelial. Y como nuestro organismo seguía defendiéndose, nuestro sistema inmunitario nos mata. Y eso es lo que ocurre en el shock. Chipana. Luis Chipana. Buenos días, doctor. ¿Cuál es la tríada mortal? La triada mortal se describió en el video como hipotermia, shock, perdón, coagulopatía y Y acidosis. acidosis metabólica. No necesariamente metabólica, puede ser respiratoria.
pero el más común es metabólica. Pero el general es acidosis. Entonces, esas tres complicaciones tenemos que combatir, tenemos que correr para evitar. Los médicos generalmente nos abocamos a cumplir, a corregir la acidosis y a corregir la coagulopatía, pero nos olvidamos de la hipotermia. Lo pasamos a una sala de operaciones frío, ¿no? No lo abrigamos en el verano y se nos muere por ese tercer factor. Renzo Abanto. Sí, doctor, buenos días. A ver, Renzo, ¿qué cosa es el ATLS? Sí, mencionaron que era una forma de cómo manejar al paciente de trauma, no cómo manejarlo adecuadamente. ¿Ese es el ATLS? El ATLS es un libro. Es una sistematización de los manejos de atención inicial del politraumatizado. Ese es el ATLS. Atención inicial del paciente politraumatizado. Y el ATLS lo debemos saber todos los que vamos a trabajar en un hospital, ni siquiera en emergencia. Entonces yo les invito desde ahora, que ahora ustedes son una esponjita y asimilan todo, revisen ATLS, lleven el curso. En nuestro país hay 3 institutos, en nuestra Lima, no sé los de extranjeros, no sé los otros departamentos, pero en Lima hay 3 instituciones que dictan ATLS. El Hospital Loaiza lo hace 2 veces al año. Es un ATLS muy práctico, bastante práctico, pero corto. El Hospital Cayetano Heredia es un ATLS casi completo, una vez al año. Y San Marcos casi completo, una vez al año. Entonces pónganse a estudiar, porque ese no es curso para cirujanos, no es curso para emergenciólogos, es curso para todos. Lo mismo el BCLS, no es un libro, también es un curso de resucitación cardiopulmonar, el famoso RCP, ¿no? Entonces, esos cursos lo deben saber. A ver, Jenny Enríquez. Buenos días, doctor. Jenny Enríquez. A ver, ¿cuáles son los pilares del tratamiento del shock? La expansión del volumen intravascular, restituir también la capacidad de transporte de oxígeno y alguna solución que pueda disminuir lo que es la causa del origen de la hemorragia. ¿La qué? El uso de soluciones. También. No, la tercera es parar la hemorragia. Esa es la más importante. ¿Está bien? Primero hay que aumentar el volumen, hay que expandir el volumen intravascular. Con cristaloides, con coloides, ¿no es cierto? Ese es lo primero. El paciente se va a morir por falta, perdón, por falta de volumen. Entonces le damos líquido y le damos expansores plasmáticos osmóticos para que se quede el agua en el intravascular. Y luego aseguramos el transporte de oxígeno, pero para eso tenemos que utilizar sangre. Entonces tenemos que buscar transfundir sangre o los derivados. Y el tercero, ¿no?, en ese orden si gusta, es parar la hemorragia, porque le ponga lo que le ponga. Si no paro la hemorragia, el paciente se va a morir. A veces en forma vulgar, coloquial, decimos, cierren el caño. Si no cierren el caño, pongas lo que le pongas, se va a morir. Esos son los pilares del terapéutico. Santiago, escriba.
Santiago. Otro que faltó. Carola Estocóndor. Sí, doctor. Buenos A ver, días. Carola. Buenos días, doctor. ¿Qué significa el score de trauma? El score de trauma ¿Sí? era una forma de contabilizar por ejemplo, medían ciertos parámetros clínicos, ¿no? Como la frecuencia respiratoria, si había también importante la presión arterial sistólica, si era el llenado también. Eso significa el score de trauma. Era, y o sea, está en el pasado. De 2 segundos, ¿no? Está en el pasado. Ya no existe. Caroline, ya no existe. Disculpe, no lo escucho bien. No sé cuál. Ya no existe. ¿El trauma Porque score? tú dices era. ¿Era o es? No, es. Ah, pero tampoco estás claro en la definición. Sí, no recuerdo muy bien, pero era como que mediante estas manifestaciones clínicas, Era, otra vez era. y tras estas manifestaciones clínicas, pues se podía determinar, ¿no? ¿Qué cosa? Por ejemplo, el pronóstico de mortalidad. Eso es, determinar el pronóstico de morbimortalidad. Ese es el score de trauma. Si ustedes ponen en virtual en internet, score trauma, les va a salir millones de tablas. Sí. Fáciles, difíciles, ¿qué importa? Entonces ellos acá, lo que hicieron acá en este hospital de Sinaloa en México, lo que ellos hicieron en el Rosario es que le pusieron score de trauma revisado. Y ellos determinaron su puntaje. Y aún hasta le pusieron color. Y este score de trauma está colgado en internet. Entonces con eso, lo que se hace es cuando ingresa el paciente, al momento de hacer la historia clínica, se llena también ese formatito con todos los signos biológicos, con todo. Y se le va poniendo el puntaje. Vamos a suponer que el puntaje es de 0 a 10. 0 muerto, 10 vivo. Al final le terminan los puntajes, pues le pones puntaje 2. Ese paciente es premorte. Le pones puntaje 9. Ah, está en buen estado. Muy bien. ¿Y cuál es la utilidad? Carola, ¿cuál es la utilidad de ese score? ¿Para qué me sirve? Doctor, pues mediante esos parámetros se podía determinar el pronóstico, ¿no? De mortalidad, morbimortalidad en el paciente, en Muy bien. pacientes traumatizados. ¿Qué más? ¿Para qué sirve? Eso es para determinar el pronóstico, pero ¿para qué me sirve? ¿Para qué hago? ¿Qué, lo guardo? ¿No me sirve para nada? Hay que estar atento, pues no estás atento, hay que estar atento. No sirve. Un momentito, por favor. No sirve para varias cosas. Uno, para hacer nuestra estadística. ¿Qué tipo de emergencias me llega? ¿Qué tipo de gravedad me llega a mi emergencia? Y de acuerdo a esa conclusión, yo tengo que prepararme para esperar lo siguiente. Dos, nos sirve para las auditorías internas. Me llama el director, me dice al jefe de emergencia, señor jefe de emergencia,
quiero que me informe cuántos pacientes ha atendido en emergencia y en qué gravedad. Me está auditando. O de repente sale en el periódico, el Hospital Santa Rosa se murió un paciente que llegó hablando y se murió. Llega a su salud me hace auditoría externa. Nos llama y nos dice, informe usted. Yo tengo que informar que el paciente llegó con esa tableta, con ese score trauma. Entonces nos va a llamar, nos va a preguntar por qué se murió, porque el paciente se ha quejado, la familia se ha quejado que se ha muerto y el paciente cuando ingresó estaba hablando. Pero el score es 2. Estaba balbuceando, no estaba hablando. Es 2. Tenía que morirse. O me demanda el Poder Judicial, lo peor, lo más cargoso, lo más costoso. Tengo que llevar la historia, tengo que llevar mi score de trauma y explicarle que se murió porque tuvieron que morir. Pero si llegó y mi score dice 9, no 2, estoy frito. Mi atención fue mala. ¿Qué pasó? Hice la evaluación primaria y no la evaluó bien, lo descuidé, no se le puso el suero, no había sangre, de repente, vamos, una exageración, se murió, le he puesto sangre, todo, pero no había sangre, se murió por falta de asegurar el oxígeno, paro respiratorio, cardiorrespiratorio. Entonces yo no soy el responsable, es otro, pero mi institución sí es responsable. Entonces tendrá que decirnos, usted corrige, tiene que tener sangre en su banco. Para eso nos sirve. Esas son las utilidades del score trauma. Pedro Almeida. Pedro Almeida. Tampoco está. Joaquín Angulo. Joaquín Angulo. Presente, doctor. Adelante. Presente. A ver, pregunta. Comente el primer video. Un momento, por favor, doctor. Joaquín. Doctor, sí, doctor, ¿me escucha? Adelante. Allá en el primer video podemos ver, ¿no? ¿Qué se hace en la hora cero, en la primera hora de oro, ¿no? En los 10 minutos. ¿Qué se puede ¿Ese es hacer, el ¿no? primer video? O sea, quiere decir que no has estado tú en el video. Hemos visto, dentro del video general, hemos visto 4 videos. Y yo he estado marcando el video 1, video 2, video 3, video 4. A ver. Cristel Bonifacio. Cristel. Sí, doctor, buenos días. ¿Quiere el video 1? En el video 1, doctor, era más que todo la explicación en cuanto al... No se te escucha entrecortado. No sé dónde estás. Estás en la calle, creo. ¿Aló? ¿Se me escucha, doctor? Ahora sí, mejor. ¿Quiere el video 1? En el video 1, más que todo, era el manejo de un paciente
con trauma. ¿Pero de qué se trataba? Ese no fue un paciente con trauma. ¿Cuál era la enseñanza de ese video? Jocelyn Asto. Era más que todo Sí, doctor. de forma ordenada que tenía que hacer. ¿En forma ordenada? ¿De qué? Pues, pero ¿qué cosa estaban haciendo? Jocelyn Asto. Sí, doctor, buenos días. ¿Qué cosa era el primer video? El primer video más que nada era donde miramos un cirujano, ¿no? Operar el tórax sin campos operatorios, con el reloj. Claro, ese es el primer video. Y nos comentaba en ese primer video, que este es un extremo para salvar la vida. Ese paciente estaba haciendo un paro cardíaco. Y tuvieron que abrir el tórax sin ninguna bioseguridad. El médico estaba con su reloj, no tenía el indumentario estéril, sin indumentario estéril y con su reloj en la mano. Ese es el primer video. ¿Se puede hacer? Sí. Ese es un extremo. Porque no hay... Salvamos la vida, después corregiremos todo lo que es los posibles infecciones, pero le salvaron la vida. Yo en mi vida he asistido varias. Un ejemplo, una que pasó en el libro del Hospital Santa Rosa. Una que es bastante didáctico. Yo ingresaba a la emergencia y había una paciente chocada, sangrando en UCI. Noche de la noche. Teníamos que trasladarlo para operarlo a sala de operaciones. Y no podíamos, primero por la delicadez de la paciente y segundo porque la camilla de sala de operaciones de la UCI no entraba al ascensor. Entonces acordamos con el anestesiólogo y con el otro cirujano, vamos a, un momentito por favor, vamos a operarlo acá. Suban la máquina de anestesia. Lo operamos en UCI. Sin esterilización, sin nada. Por supuesto nos trajeron los campitos, todo lo que quieran, pero UCI pues no es un ambiente estéril, es más, es un ambiente contaminado. Pero le salvamos al paciente. Ese es el primer video. Un extremo. Sharon Delgado. Buen día, doctor. Segundo video. Bueno, ahí lo que se apreciaba era un paciente que tenía diversos cortes, ¿no? en la cara. ¿Y qué más? ¿Nada más? ¿Cuál es la atención principal de un politraumatizado? Primero, asegurar que la vía aérea esté abierta. La A, ¿no es cierto? La vía aérea. ¿Y en este segundo video qué había? Bueno, le hicieron una traqueostomía. Traqueostomía. Porque si ese paciente se hubiera sentado en emergencia a suturar la cantidad de heridas, ese paciente se hubiera muerto. Ese paciente, según el relato del doctor Ruiz, vivió. Porque se demoraron en suturar casi un mes. Y ese paciente estuvo 6 meses en el hospital. Pero se salvó. ¿Por qué? Porque aseguraron la vía aérea con su traqueostomía. Tenían cortes tan profundos, tuvieron que hacer hasta anastomosis del plexos nerviosos, tuvieron que reparar la lengua, etcétera, etcétera. Ese es el segundo video. Nicole Cajo, tercer video. Doctor, buenos días. Buenos días.
Bueno, el tercer video, pues aquí se veía que realmente nadie estaba enterado del paciente que es trasladado de una posta, ¿no? No están ni preparados ni protegidos. Entonces ahí se puede observar que también van de frente a la pierna, pero no observan la vía aérea, ¿no? No hay lo de quitarle la ropa para ver otras posibles, la exposición, ¿no? Para ver otras posibles heridas, ¿no? Para otros posibles problemas. O sea, Eso en es lo que resumen, viene el no me video. interesa, ¿no? Claro, ajá. No me Es interesa como, ni al que llega, ni al que envió, ni al que recibe, ¿no? Al sí, que básicamente vimos eso. el que envía. A ver, chicos, ustedes van a salir de médicos generales. Ustedes no van a ir a trabajar a un hospital. Van a comenzar su trabajo en una posta. Entonces, a ver, te va a llegar, Nicole, vas a estar en la posta de Miraflores, te va a llegar en la ambulancia un paciente politraumatizado. ¿Qué haces? Primero, ¿cuál es tu primera conducta? ¿Lo recibes o no lo recibes, Nicole? Primero tengo que hablar con el que lo ha traído, ¿no? Preguntarle el nombre, preguntarle... ¿En la ambulancia? No, antes. Antes tiene que haber la comunicación anterior, antes de que llegue el paciente. Perdón. Escúchame, pues, creo que no me has entendido. Estás en emergencia, estás sentado adentro en la emergencia del Miraflores, en la posta de Miraflores, y de repente, y en la puerta se estaciona la ambulancia. Ah, ya. ¿Qué Sí se haces? recibe, doctor. Sí se recibe. Claro, Nicole, lo recibes. Así con esa Sí. sonrisa que está en tu foto, igualito lo recibes. Lo pasas y le haces el ABC. Y haces tu historia clínica bien hechecita, cortita, rapidita, con una inteligencia terrible. Si tienes tu código, tu score, lo haces, si no, no importa, tu historia clínica. Haces el ABC, le pones su collarín, le pones oxígeno, levantas el teléfono, ya está con oxígeno, ya está con sus 2 vías, ya está entablillado con su collarín, y levantas el teléfono y le llamas al hospital. ¿A quién le llamas? ¿Al director? ¿Al jefe de emergencia? Jefe de guardia. Al jefe de guardia, muy bien. ¿Y tú ya has trabajado, Nicole, en emergencia? No, doctor. Es al jefe de guardia, chicos. Muy bien, Nicole, al jefe de guardia. El director, ¿qué tiene que hacer? Está administrando el hospital. El jefe de emergencia, ¿qué tiene que hacer? Está administrando emergencias. De repente está en una reunión de coordinación. El que nunca va a faltar es el jefe de guardia, porque eso se cambia de turno, entra uno, sale otro. Es el que administra la emergencia ese día. Es el jefe de guardia, nunca va a faltar. Si está operando, vamos a suponer que está operando, hay su jefe que va a recibir la llamada. Pero cuando ustedes llamen, primero se presentan. Yo soy la doctora Nicole Cajo. Estoy llamando de tal lugar. Señorita, ¿con quién tengo el gusto? O señor, a la central de teléfonos. No, señorita, no me puedo identificar, tiene que identificarse. Simplemente no te pelees, señorita. Si usted no se identifica, lo voy a reportar. Porque es necesario que inclusive a esa persona que te ha contestado le tienes que poner historia, se comunica por teléfono con la señorita tal o con el señor tal de la central de teléfono. Y luego le dice, por favor, páseme con el jefe de guardia, y te lo va a pasar. A esa persona que te recepciona, a él le tienes que informar lo básico. Paciente de tal edad, con tal diagnóstico, con tal pronóstico, está con su hojita de referencia, estoy enviando en la ambulancia. Ya está avisado. ¿No es cierto? Pero eso no ocurrió en este primer caso. Si tú no lo has atendido en emergencia, Nicole, le dicen, no, llévatelo porque este paciente ya no pertenece acá. Se te muere a 2 cuadras. Fuiste. Negligencia médica. Si lo has atendido con todo lo que hemos comentado, se muere a 2 cuadras, no te pasa nada. Porque lo atendiste y tuvo que morirse. Bueno. Vamos entonces con Patti Flores. Patti Flores. Patti. Presente, doctor.
Cuarto video. Básicamente el cuarto video trató sobre la forma correcta de cómo hacer el manejo de un paciente con trauma, ¿no? Muy bien, ¿no es cierto? Como ya está recibiendo, ya están vestidos, ¿no? Ya está, la enfermera, en este caso, aparentemente recibió la información, ese es el cuarto video. Entonces, este video es muy didáctico. Bájenlo para que lo guarden. ¿Preguntas? Todo está claro. ¿Doctor, se me escucha? Sí, sí, te escucho, Cristel. ¿Aló, doctor, se me escucha? Sí. Doctor, yo llegué a escuchar en el video sobre el trauma score revisado, que era el que actualmente se utilizaba. Quería saber si ese trauma score revisado es universal. O sea, en primer instancia Champion había creado lo que es el trauma score, pero luego cortó ciertas variables fisiológicas y solo utilizó 3, y ese es el trauma score revisado. Y quería saber si eso pues era en general que se podía utilizar, o en nuestro país se sigue utilizando el trauma score anterior. A ver, yo comencé cuando se habló del trauma revisado, del score trauma, yo les decía que hay miles y miles y miles de scores. Tienes que adaptar a tu realidad, tienes que adaptar cómo quieres que manejar tu emergencia. Ese trauma revisado, ese score es de la escuela, del Hospital El Rosario de México. Entonces ellos lo adaptaron a eso. Lo adaptaron de tal forma para manejar pronóstico. O sea, tú puedes, si quieres lo copias, está en internet, lo bajas. Ese mismo trauma score. O sea, la importancia es que debe haber un score con la cual puedes evaluar el pronóstico del paciente. Ese es el score. Y ellos le pusieron trauma, inclusive ellos le colocaron color. Le colocaron color. No sé si está claro la respuesta. Sí, doctor, entiendo que cada institución maneja... Cada institución, lógico, cada institución. Doctor, muchísimas gracias por la Ahora, aclaración. si quieres usar ese trauma, búscalo, ahí está en internet. Eso lo pones. Entiendo, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, chicos. Si no hay ninguna pregunta, vamos a hacer un break. Tomen su desayuno. Igual yo voy a bajar a tomar. A las 11 en punto nos encontramos para comenzar con nuestro seminario de peritonitis. Nos vemos a las 11 en punto.